Hola amigos, este tema es muy interesante, por lo menos así me lo parece. Artículo de opinión. ¿Está acabada Europa? Los globalistas quieren eliminar la cultura cristiana y los estados nacionales. Angela Merkel reconoce que ha fracasado el multiculturalismo en Alemania. Estados Unidos ve a Europa en decadencia o como una potencia rival en ascenso. Existe una conspiración para islamizar Europa, debilitar su cultura y crear un caos. La Comunidad Europea fue creada y presidida por primera vez por un nazi en 1958. Hitler y Mussolini le encargaron la creación de Das Neue Europa, la Nueva Europa. Actualmente hay pobreza y desempleo en todos los países de la Unión Europea, incluida Alemania. Muchos europeos quieren una política económica que tenga una orientación más social. Todos los billetes de Zimbabue certificados se consideran rescatables por el banco HSBC. Comenzamos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, advirtió recientemente que los globalistas en Europa Occidental están actualmente en un proceso de eliminar una sociedad europea basada en los estados nacionales y en la cultura cristiana, y que los países de Europa Central están haciendo frente a este. Orbán cree que Europa está siendo invadida por inmigrantes y advirtió que desaparecerán los países europeos que no detengan la inmigración. Abre comillas, queremos vivir como naciones libres, no como provincias o subordinados al imperio, dijo Orbán y agregó. Somos demócratas de Europa Central. Por lo tanto, debemos defender la soberanía de los estados nacionales porque si la abandonamos significará el final de la democracia. Yo personalmente soy favorable a la inmigración legal a España de personas hispanoamericanas, puesto que compartimos el mismo idioma y la misma cultura y se integran con facilidad en nuestra sociedad, al contrario de lo que ocurre con los árabes musulmanes. Decadencia. A mi juicio, Europa se está alejando de sus propias raíces cristianas, y esto está provocando su decadencia. ¿Creen ustedes que los países más prósperos del mundo son cristianos por casualidad? No. Esto se debe a que el humanismo cristiano nos da una moral ética y una confianza en nosotros mismos que propicia el desarrollo de los pueblos. El ser humano se convierte en artífice de su propio destino como hijo soberano de Dios y no como esclavo de una deidad tirana de una religión pagana que exija sacrificios humanos. Por su parte, el semanario británico The Economist considera que Europa se equivoca al dar por acabada la alianza con Estados Unidos y cree que sería equivocado que Europa diera por finalizada la alianza transatlántica con Estados Unidos, independientemente de si admira o no al presidente Trump, que más bien parece lo segundo. Fracaso de Angela Merkel. La canciller alemana Angela Merkel declaró el sábado 19 de octubre que ha fracasado por completo su intento de crear una sociedad multicultural mediante una política de fronteras abiertas, y que se ha exigido muy poco a los inmigrantes que se niegan a integrarse en la cultura alemana. El hecho es que la mayor parte de los musulmanes no se adaptan bien a nuestra cultura cristiana europea. El presidente Trump le dio la razón a Merkel cuando aseguró que la inmigración es un privilegio y no un derecho, e insistió en que la protección de los ciudadanos de su país debe ser una prioridad de seguridad nacional. Los sucesos de la Nochevieja de 2015 en Alemania, con múltiples agresiones sexuales y robos, solo en Colonia hubo 1.139 denuncias, perpetradas en una abrumadora mayoría por inmigrantes, supusieron un giro en la opinión pública respecto a la política de puertas abiertas de la canciller alemana. Esto se produjo después de que Angela Merkel decidiese mantener las fronteras abiertas a finales de 2015. La canciller buscaba convertir la crisis de los refugiados en una auténtica revolución del mercado laboral porque veía a los recién llegados como mano de obra potencial. La sorprendente declaración se produjo semanas después de que el exdirector del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania, August Hanning, sugiriera que Angela Merkel había creado una crisis de seguridad en Alemania debido a su política de fronteras abiertas. Abre comillas, tenemos criminales sospechosos de terrorismo y personas que usan múltiples identidades. Los que llevaron a cabo los ataques de Berlín utilizaron 12 identidades diferentes, agregó Hanning. Si bien las cosas son más difíciles hoy, todavía tenemos a 300.000 personas en Alemania de cuya identidad no podemos estar seguros. Este es un riesgo de seguridad masivo, advirtió. Merkel ha estado pisando una delgada línea entre los nacionalistas alemanes y el Islam, diciéndoles a los nativos que acepten que las mezquitas ahora son parte del paisaje, aunque también declaró que la educación de los alemanes desempleados deberían tener prioridad sobre la de los trabajadores extranjeros.
Las largas filas de inmigrantes cargados de maletas y de niños cruzando la frontera alemana son cosa del pasado, pero aún están muy presentes las consecuencias de la crisis que generó la llegada de casi 1,5 millones de personas al país, la mayoría procedentes de Siria, Irak y Afganistán, a causa de guerras que no habían provocado los europeos. También en la economía se han sentido los efectos de aquella crisis en sus múltiples aristas. El gasto del Estado en los peticionarios de asilo y de alojamiento, en ayudas sociales, pasando por la educación de los menores y la sanidad para todos, ha supuesto un gasto de decenas de miles de millones de euros. Humanismo cristiano. El humanismo cristiano engloba principios como la dignidad humana universal y la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad humana como algo esencial y acorde con los principios de las enseñanzas de Jesús, centrado en el principio de la sensibilidad y de la inteligencia humana. El humanismo cristiano es liberador en sí mismo, pero las religiones oficiales lo han convertido en algo tiránico y esclavizador, y han creado el miedo y el complejo de culpa como medio de dominar a las masas. Jesús fue un libertador que predicó la liberación del ser humano, pero nunca pidió que lo adoraran a él mismo, ni mucho menos que adoraran a su madre, ni que se creara ninguna institución religiosa en su nombre. Él aborrecía las religiones institucionalizadas. Lo único que pidió Jesús fue que siguieran su mensaje liberador. Pero la gente tiende a adorar lo que no comprende porque no entendió bien su mensaje. Jesús dijo que todos somos hijos de Dios, pero al final el único hijo de Dios era Jesús según la religión, y los demás éramos una basura pecadora. Por eso la religión no es otra cosa que un medio de control mental de masas mediante la manipulación de la espiritualidad. En cambio, una espiritualidad independiente es lo bueno y deseable. Muchos de los países que conforman la Unión Europea tienen un pasado imperial glorioso, junto con su lado oscuro como siempre. Y esta gloria no se consiguió destruyendo a la familia o a la religión, ni desintegrando en cachos a cada país, sino a través de la unidad y de la fe en un destino común para servir a la humanidad, es decir, a través del idealismo. La unión hace la fuerza y la desunión nos debilita y nos convierte en presas fáciles para poderes externos que no desean nuestro bien. Divide y vencerás. Origen nazi. La Unión Europea fue creada y presidida por primera vez por un nazi en 1958. Su nombre era Walter Hallstein. Fue decano de la Universidad de Rostock en 1936 y en junio de 1938 Hitler y Mussolini le encargaron la creación de Das Neue Europa, la Nueva Europa. Fue capturado por las tropas estadounidenses en 1944 y en 1951 lo reciclaron como secretario de Estado de Alemania bajo Konrad Adenauer. A partir de ahí su proyecto de 1938, que se convirtió en la base de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día. Para asegurarse de que la Comisión de la Unión Europea tomaría la dirección que quería la camarilla oscura, sus maestros títeres lo nombraron como su primer presidente. Walter Hallstein fue un político, jurista y diplomático alemán, miembro de la Unión Demócrata Cristiana. Fue además el primer presidente de la Comisión Europea, cargo que ocupó entre 1958 y 1967. En 1955, Hallstein participó en la Conferencia de Mesina y fue uno de los principales autores de los Tratados de Roma, con los que en 1957 se fundaron la Comunidad Económica Europea y la Euratom. Convencido federalista europeo, Hallstein abogó en contra de una amplia zona de libre comercio con poco peso político y a favor de una colaboración profunda económica y política entre un grupo reducido de países con fuertes elementos supranacionales. En 1958 se convirtió en el primer presidente de la Comisión Europea. Propuso una visión federal de Europa frente a la Europa de los estados de Charles de Gaulle. Finalmente, en 1967, Charles de Gaulle forzó la dimisión de Hallstein como presidente de la Comisión. De 1969 a 1972 fue diputado del Parlamento alemán, el Bundestag, por la Unión Demócrata Cristiana. En 1968 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo en Asturias, España. El Cuarto Reich. ¿Creen ustedes que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial? Háganse una simple pregunta. ¿Cómo es posible que Alemania, después de perder la Primera Guerra Mundial, con un país en ruinas y una economía destruida, se convirtiera en la mayor amenaza militar del mundo 15 años después? ¿De dónde salió el dinero? Si esta historia tiene éxito real, ¿no debería ser este modelo económico el hallazgo del siglo?
pasar de la ruina a la riqueza en solamente 15 años? Nunca te dirán lo que realmente pasó en las escuelas ni en las facultades que controla la élite. La verdad es que Hitler fue financiado por una red de empresarios estadounidenses activados por la camarilla oscura. Uno de ellos fue Prescott Bush, abuelo de George W. Bush. Hay quien dice que la Unión Europea es el Cuarto Reich, que obviamente es más económico que político. Los alemanes aprendieron la lección de que se ganan más guerras montando fábricas que pegando tiros. Lo de montar fábricas se les da muy bien porque son grandes ingenieros. Pero lo de pegar tiros se les dio muy mal porque perdieron casi todas las guerras a pesar del mito del guerrero ario. Utopía perdida. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernabilidad en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1933. La Unión Europea nació como un proyecto maravilloso y utópico de los pueblos europeos para traer paz, libertad y prosperidad a todas las naciones del continente, pero se ha convertido en una pesadilla, en una estructura jerárquica y piramidal controlada por élites oscuras no electas y dirigidas por bancos y multinacionales que forman lobbies o grupos de presión en Bruselas, quienes son los que realmente dan órdenes a los políticos no por el bien del pueblo sino por el bien de sus propios intereses particulares. Es lo de siempre, servirse a uno mismo y no servir a los demás. Por esta razón cada vez hay más europeos que rechazan la política económica neoliberal de la Unión Europea y defienden la promoción de una política económica que tenga una orientación más social. La Unión Europea nació con la idea de hacernos ricos a todos los europeos, pero perdimos poder adquisitivo con la introducción del euro como moneda oficial, lo que supuso un engaño, y actualmente hay pobreza y desempleo en todos los países europeos, incluida Alemania. Es obvio que algo no ha funcionado bien en este proyecto europeo, y esa es la razón por la cual cada vez hay más euroescépticos y partidos políticos que quieren salirse de esta unión y hasta países enteros como la Gran Bretaña. El euro es una divisa de uso diario por parte de unos 330 millones de europeos. Más de 175 millones de personas en todo el mundo utilizan monedas fijadas al euro, incluyendo más de 150 millones de africanos. Eurabia. Eurabia también se discute por el euroescepticismo clásico, así como una fuerte influencia de la cultura de los Estados Unidos, que a veces ve a Europa en decadencia o bien como a una gran potencia rival en ascenso. Eurabia es un neologismo político, un acrónimo de Europa y Arabia utilizado para describir una teoría de la conspiración de elementos globalistas liderados por potencias árabes para islamizar y arabizar Europa, debilitando así su cultura existente y socavando una alineación previa con los Estados Unidos e Israel. Según esta teoría, Europa se rindió al Islam y está en un estado de sumisión en el que Europa se ve obligada a negar su propia cultura, incluso a sentir complejo de sí misma, a permanecer en silencio frente a las atrocidades del extremismo islámico, aceptar la inmigración musulmana y pagar el tributo a través de diversos tipos de asistencia económica. Esta narrativa creció en importancia al expresar sentimientos antiislámicos y fue utilizada por movimientos como Stop a la Islamización de Europa, y esta conspiración ha sido descrita como parecida a la antisemita de los protocolos de los sabios de Sion. Y pasamos al tema que más interesa, que tengo poquita información pero muy jugosa, que es el reseteo. La estabilidad de Zimbabue facilita el reseteo. La estabilidad del nuevo dólar de Zimbabue facilita el reinicio financiero mundial según los expertos, pero también hay otros expertos que pidieron a Zimbabue que retrasara la emisión del nuevo dólar hasta que se dieran los cambios. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Zimbabue ha puesto en circulación monedas y billetes de 2 y 5 dólares ZIN respectivamente. Rescate de los bonos de Zimbabue. Todos los billetes de todas las emisiones de divisas anteriores se consideran rescatables a través de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y del banco HSBC. Es decir, transferencias de libro a libro mayor según la ley internacional.
En la actualidad, el HSBC está obligado a cubrir el valor nominal completo de todos los pagarés CIM de cualquier denominación o emisión cuyo origen esté debidamente rastreado con certificación notarial, por lo que presta servicio a todos los titulares de divisas CIM en todo el mundo, de conformidad con el nuevo Tratado Monetario Internacional respaldado por activos, también conocido como Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Me refiero al acuerdo que se firmó a escondidas detrás de esta reunión. El HSBC también tiene la obligación de canjear todas las divisas CIM válidas por cualquier cantidad depositada. Esto es cierto para todas las monedas revaluadas de la primera cesta. Muchos bufetes de abogados especializados se encargan de hacer estos trámites en todo el mundo. No se les ocurra hacerlo personalmente porque el papeleo es complicado y requiere la ayuda de un abogado especializado. Además, este canje no se hace a través de la banca primaria que se ve en la calle, sino a través de la banca secundaria en oficinas especializadas en Zúrich, Reno o Hong Kong. Y esta es toda la información que tengo. Muchísimas gracias.